¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Vamos a iniciar, ¿sí? Gaby, para, bueno, agradecerles a todos primeramente. Esta es nuestra última videoconferencia correspondiente al curso. Asimismo, como digo, al final podrán tener tiempo para cualquier observación, cualquier comentario que quieran dejarnos a nosotros, a nuestra compañera, la ingeniera Gaby, a cualquiera de parte de la empresa. Estamos agradecidos por su participación. Bueno, para el final estaremos atentos a sus sugerencias. Gaby, puedes empezar. Gaby, parece que se me salió. Sí, Disculpa, parece que está mal mi internet. Nachos. Yo. ¿Empezaste? Sí, o sea, ¿puedes dejarme compartir la pantalla? Porque no me permite. Allá. Pasa que se me cortó y no pude ver. Recién ingreso nuevamente. Ya está. Ah, ya, Listo. ya. Entonces después, al último, ahí te doy la palabra para que continúes con lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, creo, no sé la verdad hasta dónde se cortaría porque se me apagó. Se me cerró. Ay, Bueno, casi al inicio se te cortó. chuta. Bueno, entonces sí, no, Bueno, Gaby. Mil disculpas, compañero. Buenas noches con todos. Entonces, nuevamente. Sí, Gaby, buenas noches. ya. Bueno, entonces el día de hoy, para concluir con el curso, vamos a ver el tema de declaración anual de gestión. Entonces, después hay algunas obligaciones que nosotros tenemos cuando sacamos el registro de generador de desechos. Primero es el plan de minimización, que toca presentarlo como vimos allá a los 90 de lo que obtenemos el registro de generador. Y después nosotros todos los 10 primeros días de cada año tenemos que hacer la declaración anual de gestión. Y no solamente quienes generan, sino también los que gestionan y los que transportan tienen que presentar esta declaración anual. Entonces vamos a ver algunas obligaciones. Esto está en el Acuerdo Ministerial 061, en el artículo 88. Aquí dice que se debe declarar anualmente a la autoridad ambiental el generador de desechos peligrosos. Igual nosotros vimos en el reglamento ALCOA y en el acuerdo ministerial 026 que también está esto de la declaración anual de desechos. Entonces aquí dice que esto se presenta para aprobación y es el manejo que se ha tenido durante el año calendario. Entonces, no importa si es que el registro de generador se lo sacó en octubre o se lo sacó en noviembre, a nosotros nos toca presentar lo que la empresa ha hecho en cuanto a gestión de residuos de todo el año. El generador debe presentar la declaración por cada registro otorgado y esto lo debe realizar dentro de los primeros 10 días del mes de enero del año siguiente. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes tienen en el registro de generador de desechos 10 desechos, van a tener que declarar qué es lo que pasó con los 10 desechos. Así sea, o sea, puede haber casos que haya un residuo que nunca se generó ese año, que no se generó nada. Igual nos toca declarar y declarar en cero. Un ejemplo de esto pueden ser las baterías ácido plomo, que se las presenta por lo general en las hidroeléctricas que tienen cuarto de baterías. Entonces, estas en el registro nosotros tenemos que considerarlas porque algún momento van a tener residuos de batería, pero más o menos salen cada 5 años. Entonces va a haber varios años en los que se reporte como cero este tipo de desechos. Hay una pregunta que dice,
Si se declara en cero, se realizaría el informe justificativo. No, más bien en la declaración, en todo tenemos que poner cero. Igual como nos toca poner las actividades de minimización. Hay el informe del plan de minimización, si recuerdan que también teníamos que adjuntarla a esta declaración. Ahí podrían poner el justificativo, que en la parte de minimización de este residuo tocaría poner que no se generó. Ya. Ahora vamos a continuar. Ya. Hay algo muy importante acerca de esto. De esto también tenemos, al igual que lo hicimos con las etiquetas y con el registro de generador de desechos peligrosos, nosotros tenemos un formulario en base al anexo 026 de la declaración anual. Con eso vamos a trabajar cuando terminemos esta presentación. Pero lo importante de esto es que esto sí se lo presenta de manera física. Si recuerdan, el registro de generador de desechos peligrosos estaba todo en el SUIA, pero esta declaración anual de desechos no está. Solamente en un caso que ya vamos a ver cuál es. Ahí sí está en el SUIA, pero en la mayoría de casos hay que presentar este formulario de manera física. Entonces, aquí es muy importante que ustedes sepan cómo llenar. Ya. Entonces, nosotros tenemos aquí, ahorita, esta es una captura de pantalla de la página del Ministerio del Ambiente. Entonces, aquí dice que para el caso de generadores se podrá realizar la declaración a través del sistema de reporte RETSE únicamente para permisos ambientales correspondiente a registro ambiental y licencia ambiental que hayan sido emitidos y aprobados a través de la plataforma SUIA y que cuenten con el registro de generador emitido y aprobado a través del SUIA. Ya. Caso contrario, deberá presentar la declaración de manera física en la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. Entonces, la declaración anual se presenta normalmente de manera física, no hay como hacerlo a través del SUIA. Pero, si es que hay actividades económicas que se hayan regularizado, o sea, tengan registro o licencia ambiental, y que hayan sacado estos permisos por el SUIA, y también tengan el registro de generador de desechos peligrosos por el SUIA. Ahí hay una sección en esta plataforma que se llama Reporte RETSE. Entonces aquí están los formularios de declaración anual en el sistema. Entonces solo en este caso se puede realizar esta declaración anual de desechos a través del SUIA. Y ya vamos a ver a qué se refiere este reporte RETSE. Vamos a ver, como este curso es de gestión de residuos, vamos a ver la sección de residuos. Este reporte RETSE se lo utiliza para varias actividades, pero como estamos enfocados en residuos sólidos, ahorita vamos a explicar la parte de residuos. ¿Ya? Pero sí está claro, o sea, se presenta la declaración anual de desechos, los 10 primeros días de cada año, de manera física. Pero si el establecimiento tiene un registro o una licencia ambiental obtenida a través del SUIA y también el registro de generador de desechos peligrosos a través del SUIA, ahí se puede hacer este reporte de manera digital en esta sección red, que ya vamos a ver de qué se trata. Ya. Entonces, ahorita les voy a compartir un video acerca de este proyecto RETSE, para que vean de qué se trata. Entonces, vamos a share screen. ¿Sabes cómo construir un futuro responsable con el ambiente? Se construye con acciones que fortalezcan nuestra corresponsabilidad con el futuro ambiental del país. Una de ellas es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes del Ecuador, denominado RETSE.
El REDSE es un módulo informático que recopila, analiza, sistematiza y difunde información sobre emisiones y transferencias de sustancias contaminantes generadas durante el proceso de producción industrial. Dentro del país se tienen actividades productivas en las cuales se han identificado contaminantes conocidos como sustancias REDSE. Estas sustancias son contaminantes potencialmente dañinos para el ambiente y afectan la salud. Si eres parte del sector industrial del Ecuador y cuentas con un permiso ambiental, formas parte de esta iniciativa del Ministerio del Ambiente. Esto es para ti. El módulo informático REDSE se encuentra dentro de la plataforma del SUIA, en la que encontrarás el menú Reporte REDSE, el cual presenta una sección para realizar el reporte de sustancias REDSE. Una vez registrada la información, el Ministerio del Ambiente sistematizará y analizará los datos ingresados, los cuales permitirán obtener los siguientes beneficios: creación de políticas públicas acordes a la realidad nacional, acceso a información para generación de indicadores ambientales, cumplimiento con compromisos establecidos en convenios internacionales, promoción de iniciativas de producción más limpia, libre acceso de información a la población referente a la situación ambiental de su área de influencia, fomento a la investigación por parte de la academia. Este proyecto lo ejecuta el Ministerio del Ambiente, apoyado por el Instituto de Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones y del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Ya. Bueno, entonces el proyecto REDSE es una iniciativa del Ministerio del Ambiente en que se registran emisiones y transferencias de contaminantes. En este caso, los desechos peligrosos serían parte de los desechos de los materiales contaminantes. Entonces, aquí se detalla información de emisiones y transferencia de sustancias contaminantes generadas durante el proceso de producción de industrias. Entonces, no solamente, como les dije, se reportan los residuos, también se reportan emisiones al aire, emisiones al suelo, emisiones al agua y transferencia. En caso de los desechos peligrosos, estaríamos hablando de transferencias. Ya, entonces, igual, si están en un proyecto que genere todas este tipo de actividades, son parte del proyecto REDSE y tendrán que ajustarse a la normativa que regula este tipo de actividades. Nosotros vamos a ver ahora solo la parte de transferencia porque es parte de la Declaración Anual de Residuos Peligrosos. Ya, entonces, ¿qué información se publica en el REDSE? Son datos generales de los establecimientos como dirección, ubicación geográfica y también las cantidades de sustancias REDSE que se han emitido al ambiente o transferido. ¿Qué es una emisión? Se tiene una emisión cuando derivado del proceso productivo, se encuentra la presencia de algún contaminante listado en el REDSE, ya sea por evaporación al aire, por infiltración al suelo o por una descarga de agua o un bien nacional. Entonces, en la plataforma virtual ustedes tienen un instructivo de este REDSE, ahí están cuáles son las sustancias. ¿Qué son los, para el caso de desechos, vendrían a ser todos los desechos peligrosos? Aquí tenemos los ejemplos que son emisiones al aire, emisiones al suelo, emisiones al agua. Y una transferencia. Aquí entraría lo de desechos peligrosos. Entonces, se da cuando se encuentra la presencia de algún contaminante listado en el REDSE en una descarga de agua que es enviada al alcantarillado o a una empresa para su tratamiento. O también cuando se encuentra un residuo peligroso que es enviado a reutilización, reciclado, coprocesamiento, tratamiento, confinamiento o disposición final. Entonces, aquí vendrían a ser parte de este proyecto REDSE, a la parte de transferencia, los residuos peligrosos.
¿no? También se considera agua residual. Ya. El Ministerio del Ambiente utiliza esta información del proyecto REDSE para hacer inventarios de residuos, inventarios de gases de efecto invernadero, de sustancias químicas, de emisiones, de instrumentos, para hacer instrumentos normativos, para hacer producción más limpia y también un inventario de emisiones a la atmósfera. Entonces, para esto se utilizan los proyectos REDSE. Ya, ahora nosotros vamos a ver. Entonces, si ustedes recuerdan, la Declaración Anual de Residuos Peligrosos, que sea de proyectos que tengan el registro o licencia emitido a través del SUIA y también el registro de generador de desechos a través del SUIA, se debe hacer de la siguiente manera. Aquí nosotros ponemos en regularización y control ambiental, o si gustan, al final de esta presentación podemos ver en la página del Ministerio cómo ingresar a esta sección. Pero aquí ponemos el usuario y contraseña, normalmente como cualquier proyecto, y aquí nosotros tenemos el reporte REDSE. ¿Ya? Entonces, a nosotros se nos despliega varios permisos ambientales y nosotros tenemos que seleccionar qué empresa o con qué licencia, cuál es la licencia de la que nosotros queremos hacer el reporte REDSE. Ya, entonces se nos abre esta opción. Aquí podemos hacer para emisiones, descargas, consumos de recursos, sustancias químicas. Nosotros vamos a seleccionar la Declaración Anual de Residuos y Desechos Peligrosos. Entonces, lo que nos sale, de acuerdo al instructivo, son estos, nosotros tendríamos que reportar estos datos. Los desechos peligrosos generados que contienen una o más de las sustancias listadas del REDSE, pero nos van a salir todos los residuos peligrosos que nosotros hayamos reportado. Vamos a ver aquí una tabla. Esta tabla está en el instructivo REDSE. Y si nosotros vemos en el formulario que yo les comentaba que se lo hace de manera física, es el mismo que está en el instructivo REDSE. Entonces, es igual que el registro de generador de desechos peligrosos. Los formularios están en el sistema y nosotros únicamente tenemos que seleccionar las categorías. Entonces, nosotros tenemos... Esto lo vamos a ver. A ver, hay una pregunta antes de continuar con esto. Dice, ¿los desechos especiales van en ese cuadro también? Sí, lo que pasa es que nosotros sacamos el registro de generador de desechos peligrosos y especiales, entonces también nos toca hacer la declaración de los desechos especiales en nuestra declaración anual. Entonces, vamos a continuar. Les voy a explicar aquí en este formulario cómo se lo llena y después les voy a indicar que el formulario físico es igual, ¿no? El del 026 que hemos estado viendo. Entonces, primero dice que nombre y número del registro como generador de desechos. Aquí va el número que nos asignan. Área de generación. La mayoría de datos o de claves de este formulario están al final de la tabla. No están ¿se acuerdan que había la clave de llenado con lo que ustedes hicieron el trabajo número 2? De las claves de llenado solo hay una tabla que tienen que considerar, no toda la tabla. Entonces, bueno, aquí estos formularios tienen en el pie de página la descripción. Entonces vamos a ver, primero tienen que poner el nombre y número del registro. Después el área de generación. Entonces aquí ya nos dice si se generó en el transporte del insumo, en el almacenamiento, en el proceso productivo,
almacenamiento del producto, control de calidad, transporte, descarga, servicios auxiliares, mantenimiento, otros. Por ejemplo, vamos a ver un residuo, el de aceites usados, que hemos estado también trabajando con eso. Si ustedes ponen aceites usados, puede ser que aquí en área de generación sea en mantenimiento, porque por lo general ahí es cuando salen estos aceites usados, entonces tendríamos que poner las iniciales MN. Si estamos hablando de lodos, sería del proceso productivo, PP. Si estamos hablando de luminarias, serían servicios auxiliares y pondríamos SAX. Ya, en nombre del desecho, dice que tenemos que indicar la clave del desecho de acuerdo a las tablas AB1A. Este es el acuerdo ministerial 142. Entonces nosotros tendríamos que poner el nombre del desecho de acuerdo a este acuerdo ministerial. De ahí vienen las características CRT y B. Si es igual en el acuerdo nos dice si es corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable o biológicamente infeccioso. Y aquí tenemos la cantidad. Entonces, sería la cantidad anual que se generó. Y aquí nos dan las unidades. Puede ser en toneladas, kilos o gramos. Para hacer esto, nosotros aquí sí utilizamos obligatoriamente los manifiestos únicos, los certificados de disposición final de la empresa. Entonces, como ya es de un año y recuerdan que las empresas tienen la obligación de entregar una vez al año estos residuos peligrosos, entonces ya deben tener mínimo un manifiesto único y un certificado de disposición final. Entonces, aquí tienen toda esa información. Entonces, aquí va las unidades en toneladas, kilos o gramos. Aquí tenemos que indicar si es un desecho nuevo. Puede ser que la empresa no haya actualizado su registro y haya tenido un desecho nuevo al que declararon en el registro de generador de desechos peligrosos. Ya. Ya, entonces aquí nos tocaría poner la clave de la sustancia química peligrosa de acuerdo al listado A del instructivo. Ya les voy a indicar dónde está, a qué se refiere este instructivo. Ya. Indicar si el cálculo de esto de la emisión, esto es más para, de la emisión es medición directa o monitoreo. La mayoría de residuos peligrosos va a ser medición directa, ¿no? Porque como es un formato general de REDSE, entonces, por eso está como para emisiones, descargas o desechos. Bueno. Ya, entonces, para que se vea más claro, les voy a indicar el valor de la generación puede ser diferente al valor de la transferencia. O sea, puede ser que, si recuerdan, nosotros lo que estamos haciendo con eso es la declaración anual de desecho. Entonces, nosotros tenemos que reportar el valor que salió al año. Ya, ahorita les voy a compartir y hasta yo compartirles este documento. Por favor, descárguense de la plataforma el documento que dice Declaración Anual de Desechos. Este es el que vamos a utilizar. Ya. Bueno, entonces este es el formato. ¿Ya? Entonces, bueno, con esto del proyecto REDSE, ustedes tienen este formulario en el SUIA, entonces no van a tener las claves de llenado, sino que van a tener barras de selección aleatoria en donde van a tener que escoger cada
cada actividad. Incluso esa que estaba pendiente que decía nombre del desecho de acuerdo al anexo A, esa la van a tener dentro del SUIA, ¿ya? Este es el formulario, el que vamos a ver ahorita, del acuerdo ministerial 026. Entonces, si ustedes tienen que reportar la declaración anual a través del proyecto REDSE, lo que hacen es este formulario está todo digitalizado. Pero si no es un proyecto que la mayoría de empresas que tienen licencia ambiental la obtiene físicamente, porque incluso en el SUIA está bloqueado el sistema y solo nos permite llegar hasta descarga de TDRs, entonces no se obtienen ya licencias por el SUIA. Entonces va a haber muy poquitos proyectos que tengan licencia a través del SUIA, pero bueno, si ese es el caso, les tocaría hacer como ya lo vimos a través del proyecto REDS. Si no, nos toca llenar este formulario. Entonces vamos a ver desde el principio este formulario. Ya, aquí tiene varias hojas. Esto hay que hacerlo de manera física. Aquí tenemos que poner la declaración anual. Aquí va el nombre de la empresa, el RUC, número de registro ambiental como empresa generadora. Ya, si vamos a hacer la declaración anual de una empresa generadora, llenamos aquí la licencia ambiental. Aquí nos da el número de licencia como prestador de servicios de manejo de desechos. Esto si es que estamos haciendo una declaración para un generador, no tenemos que llenar esta sección. Si estamos haciendo una declaración de un gestor, ahí sí nos tocaría llenar esta sección. Vamos a ver, hay una pregunta. ¿Cómo se sabe qué proyectos obtuvieron la licencia por el SUIA? Ustedes únicamente pueden saber preguntándole a la empresa o pidiéndole la licencia ambiental o pidiéndole el usuario y clave del SUIA a la persona que les contrata. Entonces, esa es la única manera de saber por dónde obtuvo la licencia ambiental. Entonces, ellos directamente le dan el usuario la clave y ustedes ven ahí todos los proyectos que tienen licencia ambiental a través de la plataforma. A ver, dice, tal vez el formulario REDSE tiene un tutorial con las preguntas más específicas solicitadas. No hay un tutorial, pero ustedes tienen un instructivo colgado en la plataforma. Y también en la presentación están los formularios que se llenan. Aquí está, voy a compartirles otra vez esto. ¿Ya? Pero estos formularios son los formularios del Acuerdo Ministerial 026, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, les voy a compartir. En este instructivo, para llenar el REDSE, están estos formularios. Entonces está este de desechos peligrosos generados, que ya vamos a ver que es el mismo del 026. Y están estos de transferencia de desechos y de tratamiento. Entonces, bueno, les voy a hacer un poco más grande. Profe, ¿Sí? perdón, pero como hicimos, si no estoy mal, el registro generador, de igual manera usted nos indicó estas tablas, pero también nos ayudó indicándonos cómo en realidad estaba descrito en el SUIA. Usted tal vez no tenga un ejemplo de lo que es el formulario REDSE, cómo está descrito en el SUIA. O sea, yo sé que nos piden esto, como usted nos indica, igual nos indicó del registro generador, pero no tienen así más específico, tal vez como nos indicaba con capturas de pantalla, qué es lo que en realidad nos solicita. Sí. Verá, voy a indicarle la del REDSE de sustancias químicas. Entonces, básicamente es muy similar y eso les voy a indicar ahorita. A ver. Ya.
A ver, ahorita les voy a compartir este documento que es para sustancias químicas peligrosas. Entonces, a ver, ¿dónde está el share? Ya, hay un manual de usuario. Entonces vamos a ver aquí de estos proyectos REDSE. Está como sustancias químicas, pero como les digo, es similar. O sea, hay el formulario, están las tablas de la presentación que ustedes pueden descargarse, que es de un instructivo REDSE. Aquí pueden ver un ejemplo con sustancias químicas, no de desechos peligrosos, pero hay las capturas de pantalla. Entonces aquí está lo que vimos en la presentación, el usuario contraseña. Tenemos que hay que seleccionar esto del reporte REDSE. Aquí escogeríamos declaración anual. Ahorita el ejemplo lo vamos a ver para sustancias químicas. A ver. Nos da a ver, déjenme agrandarle un poquito. Ya nos da el nombre del proyecto. Si ven, si se acuerdan, al inicio tocaba escoger la licencia ambiental de la que se va a hacer el proyecto REDSE. Ya, el proceso en donde aquí sería el proceso en donde se genera el residuo peligroso. Aquí tenemos para seleccionar tipo de sustancia. Ya. En dónde está envasado, tipo de envase, entonces escogemos tanque de 55 galones, a granel, caneca, etc. Y esto tenemos que hacerlo de cada desecho. Tipo dice, aquí está el proceso, tipo de sustancia, tipo de envase, acciones. Ya, aquí tendríamos que seleccionar la cantidad anual utilizada. Entonces está el nombre de la sustancia química, sería nombre del desecho, el estado físico y la cantidad anual. Ya. Y eso tenemos que hacerlo para cada desecho peligroso. Ya, y aquí, este es un instructivo del Ministerio del Ambiente. Aparte de eso, el que tienen ustedes en el aula virtual. Voy a abrir ahorita el aula virtual. De una vez ustedes descárguense, por favor. A ver, les voy a compartir la pantalla del aula virtual para que vean qué nos va a servir para estos ejercicios. Ya. Bueno, de una vez, por favor, descárguense esta que dice el manifiesto único, este de declaración anual
este clave llenado de formato, que ya lo tenían descargado, el certificado de destrucción y también este instructivo RETSE. Ya. Entonces aquí igual en el instructivo ustedes tienen toda la información de cómo, cómo funcionan este tipo de actividades y cómo se hace la declaración anual. Entonces esto estaba en la presentación y estos son los formatos que están también en la presentación para desechos peligrosos. Entonces es igual que lo que vimos en el registro de generador de desechos peligrosos. Los formularios están dentro de del SUIA. Entonces aquí podemos ver esta presentación esto que les puse en la presentación. Miren, sección desechos peligrosos está este formulario que lo vimos. Tenemos este de transferencia de desechos. Y el de tratamiento de desechos. Ya, pero son similares al del acuerdo ministerial 026. A ver, voy a ver, hay una pregunta. Dice, en el caso de tener un desecho nuevo, no reportado en el registro de generador de desechos peligrosos, ¿cómo se procede a presentar la declaración anual? ¿Recuerdan que había una sección que decía residuo nuevo? Entonces ahí nosotros tenemos, ahorita les voy a indicar, en esto que estábamos viendo. En este formulario, en caso de que sea, que corresponda a un proyecto RETSE, y al inicio nosotros tenemos una sección para poner desecho nuevo. Entonces nosotros hacemos la declaración tal y como que fuera cualquier residuo. Simplemente tendríamos que poner una X si es que es un proyecto, un desecho nuevo, que no estaba reportado en el registro de generadores de desechos peligrosos. Si vemos aquí en transferencia de desechos, tenemos el nombre, la clave, igual nombre de acuerdo al acuerdo ministerial 142, el CRTIB, la cantidad, la unidad, de acuerdo, aquí está todo las unidades también que nos dice toneladas, kilos y gramos, de ahí la cantidad de transferencia anual, y en 3 tenemos el destino. Entonces, nos tocaría poner qué es lo que se hizo con el material. Entonces, si ustedes ya tienen el certificado de destrucción, vamos a ver, por ejemplo, aquí. En este caso, en el certificado de destrucción que se descargaron. Vamos a ver, ¿dónde están? Ya, aquí está un certificado de destrucción. Entonces, como les dije, si ustedes están haciendo la declaración anual, ya debe tener la empresa al menos un documento, un manifiesto único o un certificado de destrucción. Entonces, vamos a ver aquí, este es un certificado de destrucción de Incinerox. Entonces, ustedes pueden ver que por lo general en estos certificados obligatoriamente está el tipo de tratamiento. TT1. TT1 es incineración. Eso también lo pueden ver en la clave de llenado. Para el caso del proyecto RETSE, vamos a ver qué. A ver. Ya. TT es tratamiento térmico. Entonces ahí ustedes vieron en el certificado de disposición final, decía tratamiento térmico, tenemos que poner TT. Ya. Número de autorización del transportista.
Aquí nos dice que el desecho, si el desecho se transforma fuera, se transporta fuera del cantón o provincia, toca marcar con una X. Ya. Dice nombre y número de la licencia de la empresa prestadora de servicios para manejo de desechos. Igual nos tocaría poner el nombre y número de la licencia. Ya, aquí va, en esta sección, este formulario nos indica que va, si es que se hace tratamiento dentro del establecimiento. Entonces, la mayoría de empresas no lo hacen dentro del establecimiento, sino que contratan a un gestor ambiental, entonces esta sección la dejaríamos vacía. Solo nos, por ejemplo, dice, por la misma empresa gestora, o sea, esta información es netamente del gestor. Entonces, si es que la empresa hace el tratamiento, nos tocaría llenar esta sección de aquí. Y también puede ser, ¿no? Hay desechos específicos en los que contraten una empresa que vaya al establecimiento. Esto suele suceder cuando hay, por ejemplo, suelo contaminado con combustible. Hay empresas que tratan ahí mismo, dependiendo de la cantidad. O si no, ponemos información del gestor de fuera del establecimiento. Entonces, sí tenemos que poner la licencia ambiental del gestor, el nombre del desecho, la clave, el CRTIB. Aquí en tipo de transferencia, dice, en este caso, bueno, como vimos en el certificado de disposición final, era de aceites usados y decía que era TT, incineración, tratamiento, disposición final. De ahí tenemos el total, la cantidad total que se gestionó. Y también los datos del transportista. Entonces, estos son los formularios del RETSE, ¿ya? Así, esto es lo que está en el SUIA. Y ahora, y para el deber, ustedes van a tener que hacer del Acuerdo Ministerial 026, que va a ser la mayoría de proyectos que declaran anualmente sus desechos. Tratamiento térmico e incineración, ¿no vendría a ser lo mismo? Sí es lo mismo, tratamiento térmico o incineración. Vamos a ver, verán, antes de continuar, hay una presentación que sí quiero, una parte de una presentación que sí quiero darles para ver esto de la disposición final. Más que nada el tipo de tratamientos. Ya, eso quiero darles un poco porque para después irnos al formulario y que sea más fácil llenarlo para ustedes. Vamos a ver una presentación un poco, no muy larga, acerca de los diferentes tratamientos y al final vamos a ver unos videos. ¿Tuvieron problemas con el video que les pasé? ¿Hay alguien que tuvo problemas con su internet o algo parecido? No, allá. Entonces al final les voy a pasar unos videos de algunas disposiciones finales y tratamiento que hacen algunas empresas. Ya, entonces, bueno, entonces como tratamiento, los gestores de residuos pueden hacer algunas actividades. Entonces, siempre es preferible, o sea, hay una prioridad de actuación. Si es que una empresa puede escoger entre un gestor que recicla los materiales y un gestor que incinera, es mucho mejor que escoja el que recicla. Entonces, esta es a lo que le llaman prioridad de actuación. Entonces, siempre, primero, es mejor prevenir la generación, reducir en la fuente o hacer un reciclaje interno, o sea, que la empresa mismo recicle sus materiales. Después de esto viene el reciclaje externo. Hay veces que hay gestores que aprovechan el material o aprovechan la energía que genera ese material.
Ya, si no se puede hacer un reciclaje, se hace un tratamiento. Entonces hay tratamientos físicos, químicos, biológicos y térmicos. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno. Y al final se da un confinamiento controlado. Si no se puede hacer ninguna de las actividades que están ahí descritas. Entonces vamos a ver de manera general este tipo de tratamientos. Entonces, en reciclado puede haber una, como les dije, una recuperación de energía. Aquí se utiliza para calderas, hornos rotatorios, etcétera. Se puede recuperar la energía. Les voy a hacer ver un video de Holcim que utiliza llantas como parte de su, sería recuperación de energía, utiliza como parte de combustible de sus hornos. Entonces, ahí sería un reciclado de materiales o coprocesamiento. Ya. Hay también la recuperación de metales, recuperación de solventes y compuestos orgánicos, recuperación de catalizadores. Entonces, este es el reciclado. También tenemos el coprocesamiento. Entonces, la diferencia entre reciclado y coprocesamiento es que en el coprocesamiento puede ser que se utilice en otro proceso productivo. Entonces, por ejemplo, más bien este ejemplo que les decía de Holcim es un coprocesamiento más que un reciclado. En reciclado se utilizan los materiales en el mismo proceso productivo, en cambio en el coprocesamiento se lo puede utilizar en otro proceso productivo. Entonces aquí también tenemos obtención de energías, de materia prima, etc. Ya. Aquí hay algunos ejemplos de residuos que pueden ser coprocesables. En residuos líquidos podemos tener los aceites usados, solventes, agua contaminada, pinturas a base de agua, bases de solventes, anticongelantes, etc. En residuos sólidos podemos coprocesar residuos impregnados con hidrocarburos, sólidos provenientes de diferentes procesos industriales, plásticos, grasas, filtros de aceite, material de empaque. Lodos también se los puede coprocesar, tierras impactadas con hidrocarburos, lodos provenientes de plantas de tratamiento de agua aceitosos, de limpieza de tanques de fosfatos, etc. Y otros residuos que pueden ser coprocesados son las llantas del desecho, materiales ricos en silicio, hierro, calcio, aluminio, catalizadores, etc. Nosotros para saber, o sea, nosotros cuando llenamos una declaración anual de desechos, no es que vamos a ver qué es lo que puede hacerse con el residuo, sino lo que el gestor ha hecho. Entonces, es más importante ir al certificado de disposición final y ver qué es lo que hizo el gestor, a buscar en bibliografía qué es lo que se puede hacer con el gestor, con ese desecho, porque nosotros tenemos que reportar la realidad de lo que hizo la empresa ese año calendario que pasó. Hay una pregunta aquí que dice, ¿a qué se refiere el coprocesamiento? Ya. Entonces, el coprocesamiento es un reciclaje, o sea, cuando se utiliza un residuo en otro proceso productivo, ¿ya? Es diferente. Coprocesamiento e incineración no son similares. Cuando se incinera un residuo, no se genera ningún otro proceso. Por ejemplo, Incinerox incinera y las cenizas después las almacena o tiene un depósito de eso, pero no se vuelve a utilizar el residuo en algún proceso productivo. En cambio, en el coprocesamiento sí, ¿ya? Es similar, el coprocesamiento podría ser similar al reciclaje. Ya. Entonces hay otra pregunta que dice, ¿el generador entonces debe llevar registro de lo que pasa con sus residuos una vez que pasan un gestor? Sí, es obligación. El generador es responsable del residuo hasta su disposición final y debe tener lo que veíamos al inicio, el manifiesto único de entrega y el certificado de disposición final, que son los únicos documentos legales que demuestran qué es lo que el generador hizo con su residuo. Entonces, nosotros igual necesitamos
esta información para hacer la declaración anual de residuos peligrosos. Ya, bueno, entonces vamos a continuar, pero que quede claro que residuos coprocesables son los residuos que pueden ser utilizados en otro proceso productivo, o sea, pueden reciclarse en otro proceso productivo. Ya, en tratamiento, entonces, primero teníamos el reciclaje, o sea, que se puede volver a usar un residuo. El coprocesamiento, que se lo puede utilizar en otro proceso productivo, a este residuo. Y ahí después tenemos el tratamiento. En el tratamiento no se reutiliza ya el material. En el tratamiento lo que se hace es quitarle la característica de peligrosidad. Entonces, por ejemplo, tenemos tratamientos biológicos en los que se utiliza microorganismos para quitarle la peligrosidad a un residuo peligroso. Tenemos los tratamientos térmicos, que vemos que es la incineración. Hay otros tratamientos térmicos, el más conocido es el de incineración. Tenemos tratamiento físico, cuando no se necesita de químicos para quitarle la peligrosidad. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos: centrifugación, evaporación, filtración, flotación, etc. Y por último tenemos tratamiento químico. Bueno, no por último, sí hay también otro tratamiento más. Este tratamiento químico, en cambio, ya se utilizan químicos para quitarle la característica de peligrosidad al desecho. También tenemos, a ver, ahora aquí, este es una tesis. Entonces, en este ejemplo podemos ver que hay, a ver, aquí nosotros tenemos tipos de residuos. Si ven aquí en el pie de estas gráficas, están los tipos de residuos que se pueden tratar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice, compuestos inorgánicos sin metales pesados, el 1. El 2 es compuestos químicos con metales pesados. Entonces, según esta tesis, por ejemplo, vamos a ver con el tipo 2, que dice compuestos químicos con metales pesados. Entonces, a este tipo de residuo se lo puede tratar con tratamiento químico, se lo puede tratar con tratamiento físico. Entonces, esto quiere decir que los residuos peligrosos no tienen un solo tratamiento. O sea, no significa que los aceites solamente usados solamente se le puede dar tratamiento térmico. No es así. Sí hay varias maneras de tratar un residuo. Entonces, por eso es importante ver en el certificado de disposición final o de eliminación de característica de peligrosidad, qué es lo que hizo el gestor. Porque como ven, se puede dar muchos tratamientos a un solo residuo. Por eso nos toca ver el gestor. ¿Qué es lo que hizo el gestor? Ya. También tenemos el tratamiento de desechos biológicos infecciosos. Entonces, este es diferente que el tratamiento biológico, porque aquí en cambio estamos tratando al residuo que es biológicamente infeccioso. Entonces, para esto se utilizan autoclaves, tratamientos térmicos, desinfección química, etc. De ahí tenemos la disposición final. Entonces, aquí hay rellenos de seguridad. Tenemos también reinyección controlada en pozos profundos. Para esto, igual se debe tener todos los permisos ambientales. El gestor debe tener todos los permisos ambientales para hacer este tipo de actividades. Ya, entonces, pero como les digo, eso deberíamos ver en el certificado de disposición final. Ya. Entonces, ahora sí vamos a llenar el formulario. Hay una pregunta que dice, a ver, cuando el tratamiento es biológico, ¿es ex situ? Puede ser de las dos maneras. Puede ser un tratamiento biológico en el que se llevó el material a un centro y se le puso bacterias para que funcione, o puede ser también in situ. Puede ser que el gestor llevó sus bacterias. Eso sucede cuando
la cantidad de material es muy grande, entonces ahí lo hacen in situ. También puede darse eso. Ya. Bueno, entonces ahora sí, presten mucha atención porque vamos a llenar el formulario. Vamos a ver cómo se llena el formulario y ustedes van a tener que hacer el deber de los 3 residuos peligrosos en base a este formulario. O sea, van a tener que llenar el formulario. ¿Ya? Estos datos pueden inventarse, datos de una empresa. Yo voy a ponerle, ya. No, ya sé. A ver. Ya. Entonces vamos a ver. Este formulario es el formulario del Acuerdo Ministerial 026. Vamos a ver que es súper parecido o igual al de los proyectos REDSE. Pero ustedes van a tener que llenarlo de manera física cuando hagan una declaración anual de desechos peligrosos de proyectos que no hayan tenido licencia ambiental en el SUIA, que va a ser la mayoría de proyectos. Entonces, bueno, aquí vamos a poner el año. ¿Ya? (2019), nombre de la empresa, número de registro ambiental. Este sería el número, cuando les emiten el registro de generador de desechos peligrosos, aquí está, ahí le dan un número, entonces eso toca colocarlo aquí. Número de licencia como empresa que maneja sustancias químicas peligrosas. En este caso, ustedes no llenarían esto ni esto porque no estamos haciendo una declaración anual de un gestor, sino de un generador de desechos peligrosos. Ya, yo voy a poner aquí, lubricadora, el Inca voy a poner, ¿ya? Aquí número de registro ambiental, me voy a inventar un número, o pongámosle X, ¿ya? Esto no tienen que llenar porque no vamos a hacer tampoco en el deber para un gestor de residuos. Si es que ustedes en la práctica estuvieran haciendo para un gestor, les tocaría llenar esta sección con el número de la licencia ambiental. Ya. Principal actividad productiva es una lubricadora. El nombre del responsable técnico le voy a poner Diego Pérez. ¿Ya? Nombre o razón social del consultor. Aquí dice en caso de que haya sido hecho por un consultor. Le voy a poner mi nombre. Si no, les tocaría poner a ustedes nombre y firma del representante legal. Ya. Y la fecha. Entonces, debería ser el 10 de enero del 2020, máximo, ¿no es cierto? Ya. Ahora viene la parte de la generación. Entonces, ya, área de generación. Yo me voy a imaginar, ahorita le voy a poner el aceite usado que hemos estado trabajando. Entonces, el aceite usado va a ser en mantenimiento. Aquí dice indicar si el desecho peligroso fue generado en el transporte, almacenamiento. Aquí está. Entonces, yo voy a ponerle en mantenimiento, sería MN. Ya. Aquí tocaría ponerle el nombre completo. ¿Ya? Yo le voy a poner aceite usado. Minerales usados. Nos toca ponerle tal y como está en el Acuerdo Ministerial 142. Ah, no, perdón. Aquí, en este formato, lo que está pidiendo es la clave de la sustancia química peligrosa de acuerdo a la norma INEM 2266. Entonces, eso sí nos tocaría ver a nosotros, la clase del desecho, en la INEM 2266. Esperen, hay una pregunta en el chat. ¿Qué dice? Tóxico e inflamable. Ya. Entonces vamos a ponerle aquí, es un material líquido, inflamable,
Muchas gracias. Y tóxico. Ya. Aceites minerales usados. Ya. La clave. Aquí dice la clave, indicar la clave de acuerdo al listado nacional de desechos. Podemos estar compartiendo. Ah, ya. A ver. Ya les pongo compartir, pero voy a abrir la clave. ¿Tienen? A ver. Voy a abrir el acuerdo ministerial 142 de una vez antes de compartirles. Ingeniera, una consulta. Por ejemplo, la declaración anual, en alguna sección de la declaración se especifica cuántas bodegas de almacenamiento de desechos peligrosos tiene la empresa. En la declaración me parece que no. Ya le vamos a ver en la parte de almacenamiento. Me parece que no hay ninguna Es que sección. una vez, pues hice una declaración y como observación me pedían que como que aclare cuántas bodegas de almacenamiento de desechos peligrosos tenía, pero la verdad no tenía idea de en dónde colocar eso o por qué me observaban ese tipo de situación. Ya. Verá, nosotros manejamos los formularios, ¿no es cierto? Y en los formularios, si es que no hay una sección que diga eso, ¿cómo vamos a, o sea, no podemos asumir que están preguntando eso? Pero hay veces que como revisan técnicos del Ministerio del Ambiente, entonces a veces el criterio técnico del que le revisa es que usted declare en alguna sección que hay bodegas. Vamos a ver ahora en dónde podemos colocar eso que le han preguntado. Ya, NE03. Bueno, ahora sí ya les voy a compartir. A ver, entonces, ¿está aquí? No. A ver, verán. Entonces, ya. Yo estoy haciendo el de aceites minerales usados, entonces necesitaba este CRTIB y la clave. Entonces voy a mi acuerdo ministerial 142 y tengo que mi clave es esta, N03. No les compartí porque estaba abriendo y buscando este de aceites minerales usados. Ya. Entonces, ahí sí regreso a mi declaración anual y pongo en mi clave N03. Ya, mi CRTIB tengo que era inflamable y tóxico. Ya, la cantidad, eso sí, ya depende del manifiesto único. Yo voy a poner aquí que se generaron 50 kilos. Aquí en unidades tenemos en la parte inferior en toneladas, ya. Entonces nos toca transformar kilos a toneladas. Entonces voy a poner 30 toneladas. Aquí es donde se pone, y también estaba en el de proyecto REDSE, si es que es un residuo nuevo o no. Digamos que yo no reporté en el registro de generador aceites minerales. Entonces ahí me tocaría marcar con una X, que es un residuo nuevo. Si es que sí lo reporté, lo dejaría en blanco esta sección. Ya. Aquí dice potencialidad de valorización del desecho. Entonces, aquí sí, en aceites minerales, sí tiene o sea, sí tiene una potencialidad para recuperar materiales, porque sí se lo puede re-refinar a estos materiales usados, se los re-refina. Ya, veamos qué dice aquí el 7.
Ya, entonces aquí, por ejemplo, dice en esta clave 7, dice indicar con una X si el residuo tiene potencial de los aspectos señalados. Ya, entonces sí se puede hacer una recuperación de materiales, los aceites minerales usados. Ya, ahora vamos a la parte de transferencia. Entonces, bueno, nos toca poner igual el nombre, aceites minerales usados, la clave, de acuerdo al listado nacional, era NE03, la cantidad, ya, esto es, al principio estábamos hablando de la generación, entonces aquí en la transferencia tenemos que indicar si es que se entregó todo al gestor o solo una parte. Entonces yo me voy a suponer que todo lo que se generó se entregó a un gestor. Entonces aquí voy a poner mis 30 toneladas que se entregaron al gestor. Aquí dice el tipo de transferencia. Dice el residuo se transfirió para. Yo tenía en el certificado de disposición final del ejemplo, tengo que se hizo una incineración del aceite usado. Entonces aquí tendría que poner, aquí dice incineración. Ya, aquí es preferible usar lo que está en el certificado de disposición final. Entonces yo tenía TT. Modalidad de manejo. Anotar la clave de acuerdo a la tabla 1.1. Ya. Entonces, esta sección, esta de la tabla 1.1, eso es lo único que está en la clave de llenados número 5. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron los trabajos del registro de generador de desechos peligrosos con la clave? Aquí, en esta parte que dice modalidad de manejo, sí tenemos que ir a esa clave de llenado. Antes de ir a esa clave de llenado, en la tabla que se está llenando, en la parte de unidad, si son toneladas, debe ponerse 1, ¿verdad? A ver, veamos. Eso antes de seguir. Ah, sí. Aquí está 1, 2, 3, 4. No sé si aquí me equivoqué. Tendría que ser 1. Y este de modelo de llenados, nos tocaría ir. Yo le voy a poner, les voy a indicar al último, pero esta era TT1. Y este número o esta sigla está también en el certificado de disposición final. A ver, dice, tengo una duda relacionada a la matriz de llenado de generación. La primera es indicar la clave de la sustancia química peligrosa de acuerdo a la norma INE 2266. ¿Qué clave es? A ver, bueno. Aquí, bueno, en la INE 2266 lo que nos dan son las clases. Entonces esa es la clave que tocaría poner. Yo le puse solo líquido inflamable, pero sí nos tocaría poner los valores de... Buena pregunta, muchas gracias por la aclaración. Sí, porque nos está hablando de una clave. Y en la norma INE lo que nos dan son las divisiones y las clases, y esa sería la clave. Entonces... primero voy a indicarles eso, ¿no? En el caso de tóxicos era la división número 6 y en la de inflamables era el número 3. Pero tendríamos que ver en la norma INE qué es lo que dice. Ahorita le voy a abrir para ver si es que alguien ya tiene. Muchas gracias por su aclaración, porque sí nos toca poner el número. Ya. Entonces, para líquidos inflamables nos toca poner 3 y para tóxicos nos toca poner 6.1. Entonces, vamos a ver.
aquí, en la declaración anual, nosotros pusimos en generación únicamente líquido inflamable, entonces pondríamos líquido inflamable es 3 o clase 3. Y en tóxico, división 6.1. Ya, así deberíamos poner esta parte de lo que nos piden de la INE en 2266. Y también les quería indicar, eso está en la otra tabla. A ver. Las claves de llenado. Veamos si me deja compartir abriendo 2 documentos. A ver, les voy a indicar. Ya. Entonces vamos a ir, esta es nuestra clave 5. Nos toca regresar. Con esto hicimos el registro de generador de desechos peligrosos. Aquí ustedes tienen claves declaración, ¿ya? Y estos, ¿ya? Entonces, para los aceites usados, hicieron un TT1, ¿ya? Pero esta información ustedes tienen que colocarla de acuerdo a lo que hizo el gestor ambiental. Entonces, por eso yo le puse TT1. Pero ahorita les voy a indicar el manifiesto único que estábamos viendo para que vean que también tiene puesto eso de TT1. Entonces, vamos a ver en la certificado de destrucción. Eso quiero indicarles antes de continuar con esto. Ya, aquí está mi certificado de destrucción. Entonces, si ustedes van a la parte aquí tenemos esto, de TT1, tipo de tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que colocar lo que está en el certificado de destrucción, o sea, lo que hizo el gestor de residuos peligrosos, ¿ya? Entonces, estoy haciendo el ejemplo de aceites usados. Incinerox hace este tipo de tratamiento. Entonces, vamos a poner TT1. Para filtros usados, como ven aquí, también hace TT1, que es incineración, y material absorbente contaminado con hidrocarburos. Esta empresa Incinerox incinera todos los residuos, como vemos aquí. ¿Ya? Ahora, antes de continuar voy a responder una pregunta. Dice, en la ventana de transferencia, destino, en la ventana de transferencia, destino, esa 3, ¿se debe llevar con las claves igual de llenado? Vamos a ver cuál es la de destino. Únicamente la que, a ver, con esto les voy a explicar. Ya. Aquí en transferencia. Ya, aquí nosotros, todas estas claves están en el pie de página. Entonces aquí vamos a ver con qué llenamos nosotros. Entonces dice que el tipo de transferencia. Nosotros vimos que en el certificado de destrucción decía TT, ¿no es cierto? Y TT es, como vimos, incineración o tratamiento térmico. Por eso es TT. Entonces, tendríamos que llenar con lo que está aquí. Por eso no le puse aquí TT1, sino solo TT, porque aquí está exactamente las iniciales con las que debemos llenar. Entonces, tratamiento térmico, TT. Esto no tenemos que llenarlo con la clave 5. En cambio, aquí, en la de manejo, en esta clave 4, que dice modalidad de manejo, si ven este número 4 pequeño de aquí, aquí sí nos pide anotar la clave de acuerdo a la tabla 1.1 de este formulario, que sería la que vimos. Ahí sí tendríamos que ir a esa clave, pero esta información también está en el certificado de destrucción y por eso es que lo ponemos aquí TT1. Si es que no estuviera,
obligatoriamente nos tocaría comunicarnos con el gestor y preguntarle qué tipo de tratamiento está haciendo. ¿Qué tipo de tratamiento está haciendo al residuo? Ya. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a nombre y número de autorización del transportista. Vamos al número 5, a ver qué nos dice acá. Dice, anota el número de licencia de autorización para empresas prestadoras de servicio. Igual eso está en el manifiesto único. Nosotros tenemos que llenar aquí esa información, poner el número de licencia ambiental. En los ejemplos que ustedes tienen en el aula virtual y con los que hicieron el deber, ahí están también números de licencias de transportistas de residuos peligrosos. Me parece que había una que era la 067. Ya, el desecho se transporta fuera del cantón y provincia. Vamos a ver qué nos dice esta parte 6. Indicar con una X si el desecho se transporta fuera del cantón o la provincia. Entonces, sí, en el ejemplo que yo tenía, en los residuos de los manifiestos únicos, era en Pichincha y se transportaba desde Quito a Otón, decía ahí. Ya, entonces aquí nosotros ponemos el nombre del transportista y aquí tenemos que poner nombre y número de autorización. Entonces aquí sería CPEX Ambiente era. De licencia, número tal. ¿Ya? Y aquí tenemos que poner Incinerox, licencia, número. Y pueden ver también en el certificado de destrucción, ahí también tienen la licencia. En este caso es 114, tienen que poner no todo yo aquí le puse solo 67, pero tiene un MAE, guión, el sitio, algunas cosas y de ahí un número. Ya, entonces aquí tendrían que poner toda esa información. Ya. Ahora sí vamos a la parte del almacenamiento y ahí vamos a ver si es que hay alguna sección para poner bodegas. Ya. Vamos a ver. Y este es similar al del registro de generador de desechos peligrosos. Ah, ya. Aquí está. Aquí está. ¿Se acuerda que usted hizo esa pregunta de la bodega? Entonces sí hay una sección en la que dice identificación del almacén y aquí tendríamos que poner bodega número 1. Entonces sí hay una sección en la que tenemos que poner el nombre de las bodegas que pusimos en la declaración de residuos peligrosos. Ahora sí. Ya, aquí incluso dice en la identificación del almacén, tenemos indicar el mismo almacén que se declaró en el aviso del registro como generador de desechos peligrosos. Tenemos que poner las mismas bodegas. Ahora vamos a la 2. A ver, hay una pregunta. Dice. Ya. Dice, ¿los certificados de destrucción son entregados obligatoriamente por cada gestor hacia el cliente? Sí. Es obligación de los gestores entregar el certificado de destrucción o eliminación de peligrosidad. Ya. Dice, si solo tiene otra pregunta, si solo tiene una bodega, ¿se colocaría en todos los espacios bodega 1? Sí. Si solo hay un sitio y así se declaró en el registro de generador de desechos peligrosos, solo pondríamos bodega 1. Ya, vamos a continuar. Bueno, dice tipo de almacenamiento, el 2. Marcar con una X, ¿no? Lo que sea, ¿no? La bodega número 1 vamos a poner que está a la intemperie. Características del almacén. Bueno, si son aceites usados, más bien bajo techo, pero tocaría llenarla de acuerdo a la realidad del establecimiento. Características del almacén. Local, dice, indicar si el local es cerrado. Voy a poner que es un local abierto, LA.
Si la ventilación es natural, BN. ¿Qué más? Dice iluminación natural. Voy a poner. Identificación del desecho. Ahí. Nos tocaría poner otra vez, de acuerdo al listado nacional, aceites usados. Tal y como está, nos tocaría poner. La clave era NE03. Ya. Aquí el almacenamiento. Entonces, igual nos toca poner la cantidad que se almacenó anualmente. Y la unidad está aquí abajo, para no equivocarme, en toneladas 1. Forma de almacenamiento. Ya. Dice la forma en la que se almacena. Tanques de 55 galones, 1, caneca 2, saco 3, a granel bajo techo 4, etc. Para tanques de aceite usado voy a poner que se lo hace en tanques de 55 galones. Ya. ¿Cuánto tiempo se almacenó este desecho? O sea, ¿cada cuánto se despacha? Yo voy a poner 365. O sea, que se lo almacenó por 1 año y se lo entregó al último, o en el año solamente se hizo una entrega, entonces ahí le pongo 365. Ya. Ahora vamos a la parte de manejo. Y estos son los datos que ya pusimos del gestor. ¿Ya? Entonces, según mi certificado de destrucción, eso es muy raro que hagan el tratamiento in situ. Por lo general siempre se llevan y lo hacen afuera. Ya. Entonces, bueno, nos tocaría poner primero aquí la licencia ambiental, eso ya teníamos, del gestor. MAE, XX y la raya, y el número de la licencia ambiental. Número de desechos, aceites usados. La clave era NE03. El CRTIB tengo que es tóxico y también inflamable. Ya. ¿Qué más? Tipo de transferencia. El tratamiento era térmico, TT. Modalidad del manejo. Bueno, aquí dice, en este tipo de transferencia, TT. Esto teníamos ya puesto que era TT1 de nuestra tabla 1.1. Cuando dice tabla 1.1 es la 0.5. Total del manejo sería, teníamos las 30 toneladas, unidad 1. Cantidad, datos de recolector y transportista. Entonces igual a él le entregamos las 30 toneladas y el número de la licencia ambiental. MAE, el nombre era PEX Ambiente. Y la licencia. MAE, XX y el número de la licencia. Ya. Bueno, entonces así nosotros lo que tenemos que entregar es este formulario de manera física. Eso es lo que va a pasar con la mayoría de declaraciones anuales. Stop share. Vamos a ver una pregunta. Ya, si tengo más entregas de aceite o más manifiestos únicos, ¿qué valor va en el almacenamiento y el valor en días? Ya. Nosotros esta declaración es anual, entonces nos toca llenar la información de todos, del año. Entonces, si tienen en el año varios, les tocaría sumar todas esas cantidades y poner la información de todos los gestores. Como está en Excel, da la posibilidad de poner más gestores a un solo residuo. Y ahí el valor en días, igual. O sea, por ejemplo, si es que ustedes ven que es aceite usado y lo entregan cada 3 meses, ahí ustedes pondrían en días 90 días. O sea, cada 90 días se hace una transferencia de residuos peligrosos. Ya. Entonces, ahorita lo que
vamos a hacer, si quedó claro, el deber va a ser llenar igual este documento de acuerdo a, o sea, los tres, ustedes tenían 3 residuos, entonces tendrían que hacer eso para los 3 residuos que tienen, ¿ya? La declaración anual, este formato que está en el aula virtual. Y, ¿qué más? Pueden utilizar el certificado de destrucción que está en el aula virtual, igual los manifiestos únicos también pueden utilizar. Ya. A ver. Dice, si tengo, primero dice, podría repetir sobre la transferencia el tema del destino y modalidad de manejo. Ya, no hay problema, ya lo repito. A ver, vamos a ver la otra pregunta. Dice, si tengo un nuevo desecho peligroso y lo coloco en la declaración, ¿también se tendría que actualizar en el SUIA y enviar un soporte de que se realizó? Sí, o sea, si es que hay un residuo nuevo, el ministerio, o sea, la obligación de quien genera el residuo peligroso es declarar y actualizar el registro de generador. Ahora, sería muy bueno que usted, o sea, que se actualice y se mande como soporte de que se actualizó, ¿no? Eso sería muy bueno para que el técnico del MAE vea que todo está bien, en orden. Entonces sí se debería enviar un soporte de que se actualizó. Ya, ahora voy a repetir esto que dice la transferencia, el tema de destino y modalidad de manejo. Entonces vamos a ver a la parte de transferencia. Ya, entonces vamos a ver aquí destino. Entonces, todos estos números pequeños están aquí abajo, en el pie de la tabla. Entonces vamos a ver qué nos dice en la parte 3. Dice, anote el tipo de transferencia. El residuo se transfirió para recuperación de materiales, remoción de impurezas, reuso, coprocesamiento, tratamiento biológico, tratamiento térmico. Yo vi en mi certificado de destrucción que decía TT, que es tratamiento térmico. Entonces, por eso pongo aquí TT, porque aquí está la inicial TT y en esta parte de aquí. Ya, entonces aquí va TT. Ahora dice modalidad de manejo. Dice, anotar la clave de acuerdo a la tabla 1.1 de este formulario. ¿Ya? Entonces, ustedes esta información tienen que tomarla de acuerdo a lo que hace el gestor. En la parte, ¿dónde está? ¿Dónde está? Certificado de destrucción. Ya. Les indiqué aquí que el tipo de tratamiento que hacía el gestor era TT1. Entonces, yo voy a ver, o puedo ver que sí exista eso, ¿no? Que esté bien hecho el certificado de destrucción. Entonces, eso puedo verle en el formulario y la tabla 1.1 a la que se refiere el formulario de declaración anual es esta. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos manejando esta clave, este formulario para hacer el registro de generador de desechos peligrosos? Aquí en las hojas, en los libros, hay uno que dice claves de declaración. Entonces, esta es la tabla 1.1 a la que se refiere esa parte. Entonces, nosotros tenemos TT1 y aquí dice que es incineración, oxidación térmica. Entonces, nosotros colocamos estas mismas siglas en nuestro formulario. ¿Ya? Si ven, aquí está TT1. Y así, esas serían las diferencias. Pero lo que es bien importante es ver estos números e ir viendo aquí qué es lo que nos está pidiendo. Y no olvidarse que esta tabla 1.1 es la que está en la que dice claves de llenado número 5 y también esta información tenemos que obtenerla del gestor de residuos. Entonces hay que preguntarle igual cuál es el tratamiento que está dando. Ya.
Ahora, bueno, entonces ese sería el deber para el día de mañana. Y por último, para terminar el curso, quiero indicarles algunos videos de lo que hacen gestores de residuos para tratar y diferentes tipos de tratamiento. Entonces, a ver, espérenme un ratito para abrir el documento. Ya, a ver. A ver, bueno, entonces vamos a iniciar con esto. Desde hace más de... Ya. Este que vamos a ver ahorita es de coprocesamiento. Desde hace más de 30 años, la industria cementera ha implementado el coprocesamiento, un proceso que busca la sustitución de combustibles y materias primas por residuos, permitiendo la recuperación de energía y algunos minerales requeridos para la producción del cemento. Esta práctica inició en Europa en la década de los 70s y se ha extendido a nivel mundial con resultados exitosos gracias a la utilización de materiales como llantas usadas, plásticos, textiles, papel, madera, biomasas, entre otros. Países como Holanda han logrado una sustitución del 83% del consumo calórico con combustibles alternos. En Argos, como muestra de nuestro compromiso con la sostenibilidad, aplicamos el coprocesamiento con éxito en nuestras plantas de Estados Unidos y Honduras. Además, ya hemos empezado a trabajar para brindar esta alternativa en nuestras plantas de Colombia. Hoy, por ejemplo, tomamos las llantas fuera de uso que no se reciclan y las convertimos en un combustible alternativo para nuestros hornos de cemento. Así, las utilizamos aprovechando sus capacidades energéticas y minerales. De esta manera, logramos que miles de toneladas de residuos tales como llantas, plásticos, maderas, entre otros, que no puedan reciclarse en su totalidad, tengan una apropiada disposición, limpia y segura, evitando la contaminación del ambiente y la proliferación de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el Zika, al manejo y gestión adecuada de residuos. Lo que nos permite lograrlo es que los hornos cementeros ofrecen características especiales para el proceso de combustión, garantizando una combustión completa y eficiente, aprovechando su energía calórica, gracias a las altas temperaturas, turbulencia de gases, ambiente alcalino y largos tiempos de residencia en una atmósfera rica en oxígeno. Una operación limpia y segura gracias a sistemas de filtrado y limpieza, al igual que controles ajustados a normas y estándares internacionales.
no se generan residuos como cenizas que requieran disposición. En Colombia, nuestros hornos tienen la capacidad de dar correcta disposición a más de 4.5 millones de llantas por año y miles de toneladas de otros residuos combustibles. Ya hemos iniciado este proceso en Planta Río Claro y venimos ampliando nuestra capacidad en otras plantas para dar una solución a la disposición adecuada de residuos. Con el coprocesamiento impactamos positivamente el ambiente, disminuimos el uso de combustibles fósiles no renovables, contribuimos a la reducción global de gases de efecto invernadero y evitamos afectaciones en agua, aire y suelo, trasladando estos beneficios a las comunidades, creando ciudades más sostenibles que aprovechen sus residuos y siendo parte de una solución país. A ver. Vamos a ver un video que es de reciclaje de aceites. Gracias. En Canarias, cada persona genera al año cerca de 500 kilos de basura. Todo un problema si tenemos en cuenta que vivimos en un territorio muy limitado. Canarias es posiblemente la comunidad autónoma que más residuos genera, pero porque date cuenta que todo nos entra en basura. El dato positivo es que son cada vez más los canarios que separan sus residuos. De hecho, en los últimos 10 años hemos pasado de contar por kilos anuales a hacerlo por toneladas. Aún así, son muchos los que siguen preguntándose, ¿sirve para algo un gesto como este? Y hablando de futuro, poco a poco van surgiendo nuevas empresas dedicadas al reciclaje de todo tipo de materiales. Hace 13 años, Ecoatlántica se convertía en Canarias en la empresa pionera en recoger aceite usado para su reciclaje. Hoy en día pasan por aquí 25.000 litros de aceite semanales procedentes de más de 6.000 empresas de hostelería. Ahora aquí la almaceno. Y luego la limpio por un sistema de decantación. ¿Qué se consigue con ese sistema de decantación? Apartar el agua, los fangos y la grasa. ¿Cuánto va a durar el proceso completo hasta que el aceite esté? Unas 48 horas. Lo interesante de una empresa como esta es que se utiliza absolutamente todo, se aprovecha todo lo que llega en ese bidón. Sí, a nosotros nos llega el residuo del aceite por parte de nuestros clientes, se le hace 2 sistemas de decantación y cuando se ha retirado el agua y se ha retirado el aceite, nos quedan unos lodos y estos lodos pues los enviamos a Península para que se puedan aprovechar para hornos y como aporte calorífico pues para otro tipo de empresas. No es solo el hecho de la recuperación del aceite en cafeterías, hoteles, restaurantes, cuarteles, hospitales, empresas de catering. Nuestra idea es el poder recuperar también los de uso doméstico, ¿no? El que tenemos todos en las sartenes de nuestras casas, que cuantitativamente es superior al que estamos nosotros en este momento reciclando en nuestra cartera de clientes. Entonces, como podemos ver en el video, a los aceites de fritura los están haciendo, los están pasando por un tratamiento físico que sería de decantación y después los lodos están siendo utilizados en hornos, entonces igual está teniendo un coprocesamiento al final. Ya, ahora vamos a ver otro video de aceites usados lubricantes. Los aceites lubricantes usados ahora pueden volver a utilizarse gracias a un proceso denominado re-refinación que hace que tengan mejores características. ¿Por qué re-refinado? Porque ha sufrido un proceso transformativo por segunda vez. No solamente cuando fue aceite virgen, sino cuando se desechó, fue lubricante usado y ahora tiene una nueva vida. Los aceites lubricados son adquiridos de lubricentros y centros de servicio.
Este proceso de re-refinación consta de 6 etapas. Se purifica el aceite quitando tierra, barnices, lacas y otros elementos. El aceite es sometido a 150 grados Celsius para quitarle la humedad. En esta etapa se elimina el combustible del aceite lubricante sometiéndolo a 300 grados. Luego, este aceite es mezclado con arcilla bentonita que lo purifica. En esta penúltima etapa se separa la arcilla del aceite lubricado. Por último, en esta etapa se agregan aditivos especiales importados de Estados Unidos. Todo este proceso hace que el aceite lubricante tenga una nueva vida. Esta nueva vida no es de menor calidad como sucede en los productos reciclados que son el plástico, el vidrio, los cartones, no. Acá el producto sale con mejores propiedades. Tenemos que cambiar aceite refinado por 3 razones. Primero, porque es de mejor calidad. Segundo, por el precio, ¿no? Hay productos que cuestan la mitad de lo que lo venden las transnacionales, ¿no? Y tercero, porque tenemos que aprovechar ese producto que normalmente iría a otros malos fines, ¿no? Como son, por ejemplo, la incineración en las cementeras, en las ladrilleras, ¿no? Tenemos que fomentar el reciclaje, no solamente de estos productos, sino de todos los productos del mundo. Vamos a ver uno de los filtros usados.
Bueno. A ver, hay una pregunta. Dice si se puede subir planes de minimización. Bueno, planes de minimización sí había varios ejemplos. Tal vez había unos 6 o 7 ejemplos de planes de minimización. Ya, dice, de registros de generador les estaría pendiente subir el que hicimos la otra clase y el de ahora del formulario. Hay una pregunta que dice, en cuanto a los manifiestos únicos, se realizan 3 por cada entrega, es decir, una para el generador, otra para el transportista y otra para el que le da la disposición final, o solo es uno. Sí, por lo general hacen en estas hojas químicas que tiene como los factureros. Entonces, uno debe tener la empresa, otro quien transporta y otro quien gestiona. Eso también les voy a indicar ahorita el formato de manifiesto único. A ver, vamos acá. Entonces, a ver. Aquí está. A ver, verán, este es el formato del manifiesto único del Ministerio del Ambiente. Entonces, aquí tiene información del generador. Igual, este no es con clave. Hay que poner nombre de la empresa generadora, el RUC, la dirección, las características del desecho. Aquí tenemos el transportista. Aquí, por ejemplo, está la provincias, cantones. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hacíamos el registro de generador de desechos, había una parte que teníamos que poner esto de las provincias. Entonces, esto está aquí. O sea, debería el generador entregarle al transportista y que todo esto esté lleno. Y aquí está el destinatario, que serían los datos del gestor. Entonces, aquí también, bueno, vamos desde transportista. Si ven aquí, deberían poner nombre de la empresa transportista, número de la licencia, del MAE, número de licencia de Policía Nacional, número de embarque, puerto de salida, fecha, autorización, nombre, cargo, aquí están los nombres del conductor, las provincias, las rutas. Aquí en gestor también está el nombre del gestor, el número de su licencia, el domicilio. Aquí todo lo que, la cantidad, el tipo, el desecho. El manejo que va a dar también. El reuso, tratamiento, coprocesamiento, incineración, relleno, otros. Entonces tiene que poner toda esa información. Y en el certificado de disposición, ahí también todas las claves. Ya, otra cosa que les voy a indicar también. Dice, ¿se puede modificar el formato del manifiesto por la empresa? No. Como es un formato del Ministerio del Ambiente, tiene que manejarlo tal y como está en el Acuerdo Ministerial 026, que es el que está aprobado. Ahora les voy a indicar por último, para terminar, que todos estos formatos están en el SUIA, en la página del Ministerio del Ambiente. Entonces, les voy a indicar ahorita, les voy a compartir la pantalla. Ministerio, ya. Si ustedes buscan en Google Ministerio del Ambiente, ustedes pueden ir aquí, tienen sustancias y desechos peligrosos. Y aquí tienen todos estos formularios. O sea, no solo está en la plataforma virtual, sino que tienen aquí.
Tienen el formato del registro, que es con el que se saca el registro de generador. El anexo 2, esto está en el SUIA. Esto ya, como les dije, ya no hay que llenarlo de manera física, solo lo hicimos didáctico aquí en la clase para que ustedes vean que tiene un registro de generador de desechos peligrosos. Estos dos. Aquí está el manifiesto único, el que vimos ahorita, es un formato del Ministerio del Ambiente. Aquí tenemos el de declaración anual, el de claves de llenado. Tenemos también aquí la base de datos de los gestores. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar, siempre están actualizando esto. Entonces, aquí tienen los datos igual del gestor. Tienen el número de la licencia, por ejemplo, HAZWAT 067, la resolución, y aquí tiene los materiales peligrosos que recepta y la dirección y datos de cada gestor. A ver. Si la empresa realiza el manifiesto único, ¿se tendría que validar en el MAE? Ya, el manifiesto único, el formato ya está hecho por el MAE. Entonces, lo que la empresa tendría que hacer es imprimirlo en hojas químicas y llenarlo. Y eso se debe presentar con las firmas de responsabilidad necesarias, pero algo así como el formato ya el MAE da, no es que nosotros tenemos que llevar a que autoricen para utilizar este formato, porque eso ya nos da el MAE. Entonces, únicamente tendría que imprimir en hojas químicas ese formato y utilizarlo y entregarlo. Y claro, cada documento que se presente al Ministerio del Ambiente tiene que tener las firmas de responsabilidad de quien genera, de quien transporta y quien gestiona. Bueno, entonces con eso, a ver, ¿se lo puede llenar a mano? Sí, sí se lo puede llenar a mano. La mayoría de manifiestos, más bien dichos, están llenos a mano, porque como se tiene esas hojas químicas, entonces es como un facturero, entonces va llenándose a mano. Eso es lo que yo he visto por lo general. Bueno, entonces, ya por mi parte, eso ha sido todo. Sí, faltaría subir al sistema estos documentos que hemos hecho del registro de generador y ahorita la declaración número 4. Y por otro lado, planes de minimización, sí hay varios ejemplos en el aula virtual. Sí, me parece que hay como 6 o 7 ejemplos. Eso. Bueno, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la participación y también por la atención que han tenido a este curso. Muchas gracias, Gaby, por tu colaboración, por todo. Compañeros, así mismo con todos, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, tal vez, con respecto a la prueba. Ya les indicamos el día de ayer. El día de todas sus tareas serán revisadas en este fin de semana. Como les dije, el día martes les tendrá que llegar el link. Revisarán en la carpeta de spam o correo no deseado. En tal caso, si no les llega, me escriben el día miércoles para ver qué sucedió. Eso sería todo. La prueba es el día viernes, como les explicamos. Creo que eso sería todo. Nuevamente, de parte de la empresa y de parte de todos, Gaby, te agradecemos por tu colaboración. Asimismo, a ustedes, compañeros, todos, por tomarse este tiempo, toda esta semana, para estar aquí presentes con nosotros. Yo creo que esto sería, por el momento, sería todo. Faltaría nomás la parte de su prueba y el envío de sus certificados, perdón. No sé si que podrían colaborarme tal vez un ratito, ayudándome encendiendo las cámaras para poder hacer una captura de todos como recuerdo. Por favor. Pasamos solo un ratito nomás, una foto rapidito y... Inge, buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta. La prueba le revisé un ratito y no sé si exista la opción de escoger 2 opciones, o sea, 2 literales, porque están marcados 2
en 2 preguntas hasta lo que revisé. No, todas las preguntas tienen una sola respuesta. La que tiene el número 1 es la respuesta del examen. Es que están 2 unos. Envíeme, por favor, una Están captura 2 para unos. revisar que tal vez un error en el Excel, porque ahí en sí el sistema no acepta dos respuestas. ¿Qué número de pregunta es? 17 y 20. No sé si haya más. No creo, porque, bueno, ya le voy a revisar la 17 y la 20, le escribo al grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque nunca son Ya. 2 respuestas. Nos va a tocar hacer 2 fotos, por lo que no entramos todos en la pantalla. Así que, esperemos un ratito. Deme un minutito. Algunos compañeros todavía me faltan del segundo, de la última página. ¿Cómo se llama ahorita? Por favor. 3. Listo, compañeros. Eso sería todo de parte mía, de parte de todos quienes hacemos RJ Soluciones Ambientales. Les agradecemos por su participación y su confianza. Les invitamos a estar pendientes de nuestros grupos, de nuestras capacitaciones. Asimismo, siempre hacemos lo mejor para tratar de llenar sus expectativas. Estamos siempre al pendiente, el grupo de WhatsApp, el aula virtual. Pueden contactarse con nosotros para cualquier situación. De nuestra parte, gracias, compañeros. Una buena noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Jairo, ya te envío, Jairo, los documentos que faltan ya para subir al aula. Ya, listo. Mañana en la mañana te envío ya, porque No, pongo en la otra. El otro. Ya. Mentira. No hay problema. Bueno, ya nos vemos entonces. Muchas gracias. Listo, Ahí chao, me chao. despides del ingeniero Rodrigo. Ya pues. Chao. Muchas gracias.